Nicaragua, un pueblo que vence. Seguimos cambiando Nicaragua. Bienvenidos, soy Roberto Zúñiga. Esto es 15 minutos. Y no solamente es el primer 15 minutos del sexto mes del año, junio. Escucha esta curiosidad. El primer programa que hicimos aquí, el primer 15 minutos que salió al aire a través de Viva Nicaragua Canal 13, la señal de televisión, y a través de todas nuestras plataformas sociales, fue exactamente el 9 de septiembre del 2018, es decir, hace ya 2 años y 9 meses. Este es el programa número 120 y por designios de la vida, el invitado del primer programa, allá el 9 de septiembre del 2018, es el mismo de hoy. Bienvenido al canciller de la República de Nicaragua, Denis Moncada. Bienvenido, canciller. Bien, muchas gracias, Roberto. Y es un placer verte así como estás anunciando de hace tanto tiempo. Y 120 programas después. Aquí el tiempo va veloz. Y un saludo a la teleaudiencia y a los compañeros del Canal 13. Un cordial saludo. Gracias, canciller. El 1 de junio, los países miembros del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, incluyendo Nicaragua, por supuesto, México y Estados Unidos, sostuvieron una reunión que se realizó en San José, Costa Rica. Usted estuvo ahí. ¿Qué pasó en esa reunión, canciller? Pues bien, cierto, Roberto. Costa Rica está en la presidencia pro tempore del SICA y en ese carácter hizo una invitación a los cancilleres de los países miembros del SICA, invitando a el secretario de Estado de México y el de los Estados Unidos. ¿Sí? En ese marco se da la reunión. Característica que es presencial también. Dentro de todo este marco del COVID-19 se han estado haciendo, como ya sabemos, las reuniones virtuales telemáticas. Pero esta vez, corriendo el riesgo de la pandemia, pues nos reunimos en San José. Una reunión invitada para tocar los temas de cooperación y de migración y las causas de la migración irregular en Centroamérica. Una reunión que la característica es reunión de cancilleres para conversar, para dialogar, para intercambiar puntos de vista y, por supuesto, en el caso de Nicaragua siempre presentamos nuestras posiciones sobre los temas de que se trate, haciendo prevalecer, como siempre, como lo ha indicado el comandante Daniel y como lo manda la Constitución Política y la ley también, estableciendo nuestra posición de respeto a la libertad, a la independencia, a la soberanía y con autodeterminación y con no injerencia. Para nosotros, y ese es un tema que nos va a cruzar, digamos, ¿no?, durante mucho tiempo, la no injerencia tiene un valor de cero. Cero injerencia en las políticas internas de Nicaragua es lo que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el pueblo nicaragüense dice en la definición y en el quehacer de su política interna. Pero bien, esa fue una reunión en el marco, podemos decir, de cortesía, de intercambio sobre esos temas que es de interés común de los países de la región del SICA y también interés de México y de los Estados Unidos. Como parte de esa reunión, usted sostuvo una reunión bilateral con el representante del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo fue ese encuentro, canciller? Después de conversar sobre los temas que estamos hablando, Estados Unidos solicitó, nos planteó el interés del secretario de Estado de tener una reunión con Nicaragua si teníamos tiempo y si era posible hacer la reunión. Por supuesto, consultamos nosotros en la dinámica, además tenemos la orientación de hacer las reuniones bilaterales y accedimos a hacer la reunión bilateral con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken. Fue una reunión cortés, duró unos 20 minutos aproximadamente, ¿verdad? Expresó el interés del gobierno de los Estados Unidos de mantener una reunión fluida, constante con el gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Nosotros le planteamos que nuestro país, nuestro gobierno, tiene una política amplia, abierta, de comunicación, de relación, de amistad, de cooperación, de solidaridad, dinámica y de comunicación, siempre y cuando esas relaciones sean de mutuo respeto, en un plano de igualdad soberana entre los estados, como lo manda el derecho internacional y como lo manda la Carta de las Naciones Unidas y como lo establece también los principios constitucionales de nuestro país en las relaciones internacionales. Es decir, esa relación de mutuo respeto, de cooperación, de solidaridad y de no injerencia en los asuntos internos. Y conversamos diciéndole que Nicaragua es un país que realmente camina, avanza,
le intercambiamos y le expresé cómo vamos avanzando nosotros en nuestros rubros de la economía, la producción, la energía, la equidad de género, ¿sí? Los elementos que vamos caminando y vamos avanzando. Y cómo estamos realizando también, fortaleciendo nuestra institucionalidad. Si tuviera que calificar de alguna manera ese encuentro bilateral y la reunión en general con todos los representantes del SICA, México y Estados Unidos, ¿cómo la calificaría, canciller? Es correcta la diferencia que hace, porque la primera fue una reunión multilateral entre los países del SICA y México y Estados Unidos. La siguiente, la que estamos hablando, fue una reunión bilateral solicitada por Estados Unidos. Nosotros la consideramos muy bien, positiva, con alta calificación, las dos. Las dos, la primera y la segunda que me hacías la pregunta directa, digamos, la bilateral, porque fue respetuosa de parte del secretario de Estado de expresar el interés de mantener una relación y una comunicación fluida con Nicaragua y con el gobierno de Nicaragua. Escuchó muy atentamente y muy respetuosamente los planteamientos que le hicimos precisamente en el marco de nuestra política interna y nuestra política externa, que está claramente definida por el comandante Daniel y por nuestras leyes y nuestro sistema jurídico. Canciller, usted ha hecho énfasis en la posición de Nicaragua, que ya lo dijo el presidente de la República, lo reiteró, mejor dicho, a mediados de mayo. La política nicaragüense sobre la injerencia de otros países, incluyendo Estados Unidos, incluyendo países de Europa. Esta posición de Nicaragua, ¿usted cómo cree que el mundo la tomó? Es que el problema no es cómo el mundo la tomó, Roberto, ¿no? Porque realmente es una cuestión de definición de tu política interna y de tu política externa como Estado soberano. Precisamente ahí donde tiene el valor, los valores y las normas que tenemos y las políticas definidas. Si sos un Estado soberano, el primer gran elemento que tenemos que ver en todo esto, Roberto, precisamente es la defensa de tu existencia como Estado libre, soberano e independiente. La defensa de la dignidad nacional de cada uno de todos los nicaragüenses que habitamos en este país, mujeres, hombres, niños, adultos y demás, ¿no? Es decir, esa es la esencia precisamente de todos estos elementos. ¿Por qué? Porque precisamente de pronto nos encontramos con que potencias, países desarrollados, pretenden de una forma abusiva, irrespetuosa, decirte qué es lo que tenés que hacer, cómo debes de hacerlo, ¿verdad? Inclusive irrespetando la institucionalidad de nuestro país. Es un abuso de cualquier país, llámese Estados Unidos, llámese España, llámese Unión Europea, pretender decirte qué es lo que tenés que hacer. Si podés hacer un proceso que tu institucionalidad te lo ordena, que el Estado de Derecho de los que se llenan la boca mucho, de pronto en Nicaragua nosotros actuamos conforme a un Estado de Derecho. Y ahorita, Roberto, hablando de ese tema, hay una constancia, digamos, ¿no? Una certificación del Consejo Supremo Electoral que es muy interesante, porque el Consejo lo que dice es, en base a la Constitución, a la ley, al ordenamiento jurídico, es decir, al Estado de Derecho, el Consejo Supremo Electoral está obligado a hacer esto, esto y esto. Y todo tiene que ver ¿con qué? Con algo tan elemental en todas partes del mundo, que un proceso electoral te lo define la Constitución, la ley electoral y las normativas que dicta el propio Consejo Electoral. Entonces, si esas leyes te dicen, para ser usted candidato a presidente, presidenta, diputado, diputada, debe tener estos requisitos, ¿quién te va a decir que no cumplas con esos requisitos? ¿Qué país puede estar diciéndote que hagas o no hagas tal cosa? Es un abuso, digamos, realmente es una injerencia, es un irrespeto, digamos, al país, a Nicaragua, y nosotros, como todo el tiempo, lo rechazamos, lo condenamos, no lo aceptamos. Como también parece que ellos no aceptan esa posición firme de Nicaragua. Pero bueno, ese es su problema, porque el concierto internacional, la comunidad de Estados precisamente se rigen por el derecho internacional, y el derecho internacional con expresiones de la Carta de la ONU, en otro caso con la misma Carta de la OEA, en su caso, digamos, ¿no? Con el derecho internacional te dice, los estados se relacionan en un plano de igualdad soberana, ¿sí? Entonces, cada estado define, realiza, desarrolla su política interna, máxime
si tenés una constitución como la Constitución de Nicaragua, muy clara, muy avanzada, una ley electoral y unas normativas electorales que te dicen cómo vas a actuar, nosotros actuamos, porque precisamente ese es el respeto al Estado de Derecho, que ellos mucho hablan del Estado de Derecho, del ordenamiento jurídico. Pues nosotros estamos actuando, el Consejo Supremo Electoral, el Estado de Nicaragua, el Gobierno de Nicaragua, pero en este caso el Consejo, que es el que le corresponde por mandato de la ley, precisamente organizar, dirigir, darle seguimiento y tomar las medidas que la ley le manda para hacer precisamente un proceso electoral creíble, sano, claro, transparente, como lo manda la ley nuestra. Si otro país dice otra cosa, ese es su problema. ¿Alguna vez usted, como canciller de la República de Nicaragua, le ha dicho a Estados Unidos, a España o a algún otro país del mundo qué debe hacer en su país? ¿Cómo debe organizar un proceso electoral? ¿Quiénes deben o no deben ser candidatos a presidente o a un cargo de elección popular de ese país? Pero es que eso es irracional, pues es contraproducente, Roberto, ¿no? Es incompatible con la buena relación que deben tener los estados y los gobiernos. El presidente Ortega en eso ha sido muy claro, así como ha sido muy claro de decir aquí que no intervengan los embajadores, el embajador de Estados Unidos, los embajadores de otros países que pretenden estar haciendo reuniones o hacen reuniones y pretenden estar incidiendo o inciden, ¿verdad? O con una injerencia con mucha desfachatez, pero al mismo tiempo le dice, nosotros no nos metemos en los asuntos internos de otros estados, porque precisamente exigimos respeto. Nosotros somos respetuosos y exigimos respeto de otros estados y gobiernos para precisamente la soberanía de Nicaragua, el Estado de Derecho de Nicaragua, la institucionalidad de nuestro país. Hemos escuchado a gobiernos, representantes de gobiernos de países con su posición que ya conocemos y de la que hemos estado hablando, pero también organismos como la OEA, por ejemplo. ¿Qué le parece esto, canciller? No nos sorprende, Roberto. ¿De qué nos va a sorprender? A veces hasta hablar de la OEA como que le damos algún tiempito, aunque sea segundo. Pero sí es que ese es el organismo creado por los Estados Unidos para aplicar precisamente, ¿no? ¿Sí? Su ley imperial, su ley de dominio de América desde hace siglos, pues, ¿no? Entonces, ese organismo sigue cumpliendo esa misión de injerencia, de intervención, ¿verdad? De intervención en los países de América Latina y el Caribe y otras partes del mundo. Tiene razón, no le demos tiempo. No le demos publicidad gratis, sobre todo porque no se lo merecen. Canciller, ¿cómo estamos? Aún con todo eso, ¿cómo están nuestras relaciones diplomáticas con el mundo hoy? Mira, nosotros tenemos una política positiva, amistosa, abierta, de comprensión, de búsqueda, de ampliación de relaciones, de crear condiciones y promover, por ejemplo, inversiones directas en nuestro país, de ampliar la comunicación, de suscribir acuerdos, memorandos de entendimiento en los ámbitos de cooperación económica, técnica, científico-técnica, ¿sí? De desarrollo económico, en fin. Estamos en ese ámbito hablando precisamente con los países. Hoy precisamente conversaba recibiendo las copias de estilo del embajador de Nigeria, precisamente decía, vamos a continuar conversando y viendo cómo avanzamos en los acuerdos que tenemos pendientes de negociación. Es decir, ese es el espíritu, ese es el ámbito. Solidaridad con todos los pueblos del mundo que también sufren las consecuencias de las medidas unilaterales, de las medidas injustas, de esas medidas que son inhumanas y que son crueles, degradantes y violatorias del derecho internacional y de los derechos humanos de todos los países. Tenemos el caso de Cuba, cómo ha sufrido el bloqueo tremendo y afecta terriblemente precisamente en el caso del COVID con las vacunas y todo lo demás. Venezuela igual y otros países del mundo, de África, que sufren las consecuencias de las medidas de bloqueo, de las medidas unilaterales. Entonces, con los países que sufran esas consecuencias, nosotros pedimos apoyo también, solicitamos apoyo y damos solidaridad. Gracias, canciller. Una vez más, gracias por acompañarnos en este programa especial, digo, porque estamos cumpliendo, reitero, 120 programas, 120 15 minutos.
y ahora lo hacemos con el canciller, que fue nuestro primer invitado en el primer programa. De nuevo, gracias, canciller. Bueno, gracias, Roberto, y saludos de nuevo a tu teleaudiencia y a los compañeros del canal. Y decirte también que, bien, en este momento nosotros debemos fortalecer, ¿verdad?, nuestro espíritu, nuestra comprensión, y estar claro que en este año electoral vamos a tener, ya lo estamos teniendo, los comunicados de la Unión Europea, del Departamento de Estado, de otros sectores, exigiendo medidas que son propias del Estado nicaragüense, y no vamos a admitir en ningún momento injerencias, imposiciones o que nos obliguen a romper nuestro sistema jurídico, nuestra institucionalidad con la cual caminamos y con la cual vamos a hacer precisamente un proceso electoral limpio, honesto, transparente. Gracias al canciller de la República, y a ustedes también, por supuesto. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos vemos en la próxima. Sigamos cambiando Nicaragua.